La mitocondria es un tema que nos apasiona entenderla. Siempre partimos de la premisa que la mitocondria es la central energética del organismo, generadora de ATP, y lo es, pero tiene muchas otras funciones. Nosotros los médicos hablamos mucho de mitocondria y damos por sentado que nuestros pacientes saben lo que es y en realidad mm, quizás repiten, pero no se sabe mucho qué es y por qué es tan importante. Repensando en voz alta es un podcast creado por dos médicas comprometidas en entender el origen profundo de la salud y la enfermedad. Pensamos juntas, dudamos, escuchamos y nos hacemos preguntas. No buscamos certezas, buscamos sentido. Bienvenidos a nuestro espacio. La mitocondria es un tema que nos apasiona entenderla. Siempre partimos de la premisa que la mitocondria es la central energética del organismo, generadora de ATP, y lo es, pero tiene muchas otras funciones, ¿no? Muchas otras funciones como la generación de melatonina celular, que es distinta que la melatonina segregada en la glándula, por la glándula pineal, que es la que tiene que ver con el sueño. Esta es una melatonina que su función principal es antioxidante, ¿no? Y está a lo largo de todas las células del cuerpo, ¿no? Es como que esa fuera una función que está entendiendo que nuestro organismo va a necesitar antioxidar, ¿no? Claro, es como que no, todas las células del cuerpo cuentan con un mecanismo inteligente de reparación del daño que ya prevé que va a haber. Eso es lo fantástico. Entonces, está constantemente respondiendo a señales en bioeléctricas, vamos a decir, del medio en el que estamos, ¿no? Incluidas las señales lumínicas, ¿no? Entonces, así como hay fotorreceptores no visuales en el ojo, en la retina, también hay fotorreceptores en la piel. Entonces, va a estar sincronizada con los periodos de luz y oscuridad y va a generar melatonina, en todo caso, cuando está expuesta al calor, ¿no? Porque el infrarrojo es el que estimula a la producción de melatonina local. No es la Local. melatonina que produce Ese- la glándula pineal para dormirnos, que es conocida como la hormona del sueño, del sino que sueño. es otra. De hecho, eso es el 5% de la melatonina que producimos en el cuerpo es pineal. El 95% es esta que estás hablando vos, que es la melatonina producida localmente en todas las células del cuerpo, en las mitocondrias de las células del cuerpo, previendo que va a haber un daño y un estrés que necesita ser amortiguado, ¿no? Este, Después tiene que ver con la producción de otras hormonas, hormonas esteroideas. Las melatoninas tienen que ver con eso, lo regulan. Van a regular también la apoptosis, que es la muerte celular programada de las células, o sea que cumple unas cuantas funciones bastante más allá de la generación energética. Entonces, qué es la ¿cómo surge la mitocondria como organelo en el organismo humano, André? Claro, porque sí, digamos, hablamos, nosotros los médicos hablamos mucho de mitocondria y damos por sentado que nuestros pacientes saben lo que es y en realidad mm, quizás repiten, pero no se sabe mucho qué es y por qué es tan importante. Y a mí me pareció, a nosotras nos pareció conocer el origen de la mitocondria y cómo se asoció con nuestra célula. Es importante porque primero que es apasionante. Y segundo, que nos damos cuenta que es como un pacto que hicieron, una transacción, ¿no? Digamos que, ¿cómo es la cuestión? Hace 2.000 millones de años no existíamos, digamos, no había seres complejos como somos nosotros. Había células primitivas en un caldo primitivo con unas condiciones del entorno muy distintas a las actuales, y la célula estaba ahí tranquilita, pero en algún momento apareció una bacteria y la célula, digamos como si fuese que la fagocitó, la incorporó adentro suyo, como que se la comió. ¿Y qué Se llama pasó? endosimbiosis eso, ¿no? Exacto, fenómeno de endosimbiosis. ¿Por qué se llama así? Porque a raíz de que la incorporó y no la terminó de digerir, digamos, se la quedó, dijo, epa, esto me sirve. ¿Qué pasó? ¿Me sirve por qué? Porque las condiciones del entorno en ese entonces, tantos años, estaban cambiando. Estaba empezando a haber cada vez más oxígeno en el aire, en el entorno. Entonces,
esta bacteria que fue internalizada dentro de la célula primitiva tenía una muy buena capacidad de eh, producir ATP, ¿sí? A partir del oxígeno. Y la célula primitiva no sabía muy bien cómo respirar este oxígeno. Entonces hicieron una transacción. La célula le daba estabilidad del entorno, le daba nutrientes a esta bacteria y la bacteria le daba a la célula la capacidad de formar ATP en presencia de oxígeno. Entonces, así fue como esta transacción empezó evolucionando y la bacteria que quedó adentro de la célula no es más ni menos que una mitocondria. O sea, lo más flashero de todo esto es que ya nosotros conocemos la microbiota, sabemos que estamos tapizados de bacterias en la piel, en el intestino, pero la mitocondria también es una bacteria primitiva que está dentro de nuestras células. Eso es lo más loco de todos. Es una locura, es una locura. Es como que si hubiera una comunidad de mitocondrias en todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces es Es como que que es una lo comunidad, es. es una comunidad. Y cada célula tiene muchísimas mitocondrias, no es lo mismo la cantidad de mitocondrias que va a tener una célula muscular típica o una célula, un miocito o una célula Tal cual, neuronal, tal cual. Pero ordenadas por densidad energética, o sea, en cantidad de mitocondrias por, vamos a decir, milímetro cúbico o micrómetro cúbico, o las que claro, o sea, mayor concentración sí, tienen son a nivel de retina, ¿no? Los claro. fotorreceptores de la retina son los que más concentración tienen, ¿no? ¿Verdad? Y después le Sí, o sea, sigue, ojo, porque también las que tienen muchas, las células musculares del corazón, pero exacto, miocito, la densidad cardio, miocito. o sea, la cantidad digamos, del porcentaje que ocupan en la célula es menor respecto a las células de la retina, El tamaño, claro, ¿no? exactamente. O sea, las que mayor densidad tienen, existen, es en la retina. Luego le siguen las células del corazón y luego a nivel de hígado, ¿no? Recién en cuarto lugar entran las neuronas, sí, el cerebro. Mirá Increíble, vos. ¿no? Sí, Sí, es increíble. Entonces, hablando de esa variabilidad que estabas diciendo, esa cantidad, esa comunidades que hay de mitocondrias a lo largo de todo el organismo, entramos al concepto de heteroplasmia, ¿no? Que es un concepto que es como una coexistencia de diferentes mitocondrias, diferentes estadios de mitocondrias o edades de mitocondrias a lo largo de todas las células del organismo, ¿no? En una misma célula tenemos mitocondrias más envejecidas y mitocondrias muy nuevas, mitocondrias que se están generando permanentemente. Entonces, se llama heteroplasmia, ¿no? No son todas iguales y cuanto más heteroplasmia, más diferencia haya entre, entre cantidad de mitocondrias viejas y nuevas, vamos a decir, más chances hay de que ocurra una enfermedad, ¿no? Que aparezcan enfermedades, más chances hay de que predomine la disfunción mitocondrial como tal, porque va a haber más mitocondrias envejecidas que son más lentas, tienen menos capacidad energética de generación de energía, de transferencia de electrones, ¿no? Está todo como más enlentecido. Entonces, a su vez tenemos que en las mitocondrias, eso lo que genera la renovación mitocondrial es la mitogénesis, se llama mitogénesis, generación de mitocondrias. Y la mitofagia es la limpieza, la depuración de las mitocondrias que ya son desechables, ¿no? Entonces, hay que aprender, por eso nos interesa entender la mitocondria, para poder aprender qué hábitos o qué podemos incorporar nosotros para poder generar una mitogénesis, estimular la mitogénesis, ¿no? Y hay unos cuantos, eh, algunas conductas que podemos tomar o tener en cuenta para poder estimularlo, ¿no? Entonces, uno es la exposición. Primero es el ritmo circadiano adecuado, ¿no? El ritmo mm, circadiano, lo que siempre hablamos, que siempre está arriba de todo en las explicaciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estimulamos a la mitocondria con la luz del amanecer, esto va a activar nuestro metabolismo del organismo, del cuerpo completo. Ahí arranca nuestro metabolismo, cuando vemos la luz del amanecer. Si queremos activar esas mitocondrias del ojo, del corazón, del hígado, como acabamos de decir, necesitamos estimularlas con la luz, porque responden, son sensibles a la luz roja del sol.
¿no? En la citocromo C oxidasa, ¿no? ¿Verdad? En Sí, ese punto en específico. quizás lo interesante de esto, Caro, es que con respecto al ritmo circadiano, viste que nosotros ya tuvimos un episodio donde hablamos de lleno de eso, el ritmo circadiano es la agenda preprogramada de todas las funciones biológicas que tiene nuestro cuerpo. Y las bacterias que viven en nuestro cuerpo, lo que es la microbiota, también tiene ritmo circadiano, ¿no? Eh, y la mitocondria, que originalmente es una bacteria, también tiene su ritmo circadiano. Por eso es importante lo que estás diciendo, mantener un ritmo circadiano robusto, es lo que va a asegurar que la mitocondria esté haciendo lo que sabe en el momento que tiene que hacerlo. Claramente. Entonces, en la noche va a reparar, en el día va a activar el metabolismo, ¿no? Entonces, Ahí va. es muy importante entender eso y estar alineados, porque de nada se trata, no se trata de salir a tomar suplementos para paliar algo que no se está activando de ninguna manera igual, si no lo activamos con la luz, con la Claro. exposición, con el estímulo lumínico, ¿no? Es fundamental arrancar con eso. Después, el ayuno es importante. La restricción calórica también va a estimular la mitogénesis. El ejercicio es bien importante. Entonces está el ejercicio de alta intensidad con intervalos, pero también se habla que el ejercicio que es el HIIT, el ejercicio de alta intensidad también, sin intervalos, el ejercicio aeróbico, todo eso favorece la mitogénesis, ¿no? La exposición a frío, al aire frío, al agua, a una ducha fría, a exponerse al frío también lo va a estimular. Entonces, Sí, esa eso es horm- bastante intuitivo, ¿no? Es intuitivo pensar que con lo que decías del ejercicio, que claro, si estoy con una demanda energética extra, cabe pensar que entonces la célula va a tener que disponer de un mecanismo extra para producir más energía, ergo produce más mitocondrias. Dentro de los ejercicios que vos estás diciendo está el HIIT, que es conocido, el ejercicio aeróbico también o el ejercicio prolongado en el tiempo, pero eso es intuitivo. Con respecto al frío, también es intuitivo pensar porque hay una parte de nuestro cuerpo que es la grasa parda, ¿no? Que tiene unas mitocondrias distintas, porque todas las mitocondrias, depende de qué parte del cuerpo o qué tejido ocupen, tienen como forma distintas, funciones distintas. Y las mitocondrias dentro de la grasa parda son las que producen calor. Entonces, ¿no? Más vale que si me expongo al frío, tengan más de esas mitocondrias para producir más calor. Exactamente, eso mismo dijiste. Entonces, todas estas vías van a generar la creación de nuevas mitocondrias, ¿no? Hay diferentes mecanismos, hay uno que ya se sabe a nivel de transcripción de enzimas, la MPK, ¿no? En fin, hay vías metabólicas que lo explican, pero no vamos a entrar en eso ahora. Correcto. Y ahí entendés cómo es tan importante que tengamos una buena densidad de mitocondrias, que sean sanitas, que sean nuevitas, que no estén senescentes, que no estén oxidadas, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que puedan o tener una buena producción de ATP, de energía, más todas las otras funciones que dijimos, para que haya una buena producción hormonal, para que haya una adecuada producción de melatonina local y que el cuerpo pueda autorrepararse, digamos. Entonces, cuando no sucede todo eso, cuando mi ritmo circadiano está completamente alterado, cuando como cualquier hora, cuando como cualquier cosa, cuando no me muevo, no hago ejercicio para nada, cuando no genero adaptación en el cuerpo, ¿no? Porque esto que decimos de la exposición al frío, que puede ser agua fría, o también la temperatura fría hace que se produzca esta mitogénesis. Vivimos en entornos súper controlados, ¿no? En invierno ponemos la calefacción, en verano ponemos el aire, no generamos adaptación. Entonces nos pasan los años y las mitocondrias lo vas sintiendo. ¿Y qué pasa a lo largo, a la larga, digamos? Nos enfermamos. ¿Y de qué? Bueno, las enfermedades modernas, hoy ya sabemos que tienen un origen en esto, en tener una mitocondria que está deficiente, ¿no? Como por ejemplo la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, la fatiga, la fibromialgia. Digo, todas esas enfermedades tienen el mismo denominador común, que es una falla en la función de la mitocondria. Totalmente. Y si no, por eso es fundamental ponerse
contrabalancear con conocimiento, ¿no? Porque estamos inmersos en un mundo que nos está llevando puestos en ese sentido, ¿no? Cáncer y apoptosis, André. Vos viste que Thomas Seyfried hizo un experimento en el cual para poder demostrar o estudiar qué es lo que tenía que ver más con el cáncer, si el núcleo o el citoplasma de las células. En el citoplasma están las mitocondrias. Entonces, comparó las células, dos células, una célula normal con un núcleo y las mitocondrias sanas, se reproducía con células hijas sanas. Una célula tumoral completa con núcleo y mitocondrias enfermos tumorales se reproducía con hijas, células hijas tumorales. Ahora, el experimento interesante fue que hizo un trasplante, vamos a decir, en el cual en un citoplasma normal colocó un núcleo tumoral. El resultado fueron células normales. O sea que lo que transfirió la enfermedad no fue el núcleo, ¿no? En cambio, hizo otro experimento en el cual tomó una célula con un núcleo normal, sano, y un citoplasma tumoral. Las células hijas fueron células tumorales y eso llevó a la muerte. Eso nos hizo ver que, que el cáncer, como lo plantea él en su libro, es una enfermedad en su postulado, cáncer es una enfermedad mitocondrial, de la deficiencia mitocondrial, ¿no? Entonces, es fundamental que exista la apoptosis y que la mitocondria esté hábil para regular la apoptosis porque la necesitamos. Sí, eso va en contra de lo que se pensaba antes, ¿no? Que todo tenía que ver con el núcleo, con el Con ADN el núcleo. nuclear. Y hoy se sabe que justamente la mitocondria, que también tiene su ADN mitocondrial, porque tiene su origen bacteriano, como ya dijimos, eh, es lo que va a Y lo determinar transmite si la madre, ¿no? Ese detalle, lo transmite la madre. eso, sí, únicamente la madre. Pero bueno, la cuestión es que cuando en la fecundación, ¿no? La mitocondria del espermatozoide que está en la cola del espermatozoide, que de hecho está perfecto que esté ahí porque necesita para hacer el movimiento de propulsión, o no sé Ah, cómo decirlo. claro, para la energía, Eh, sí, la energía de propulsión, sí. Exacto, entonces cuando entra al ovocito, la cola se desprende con la mitocondria del espermatozoide y queda solo la mitocondria del ovocito. Ahí está, mujeres, ganamos Tremendo, porque queda la mitocondria nuestra y la mitocondria masculina. Bueno, qué tremendo. la cuestión, Caro, es que esto que vos contaste, de estos experimentos, ¿qué tiene que ver? Que en realidad, em, digamos, esto se produce porque la mitocondria como controladora de la muerte celular programada. Cuando la muerte celular programada no se produce, entonces la célula se va a multiplicar más o generar más hijas que de hecho pueden ser defectuosas. Y eso es lo que pasa en el cáncer. En el cáncer hay señales que están inhibidas por la célula tumoral que logra bypassear este mecanismo de apoptosis, ¿no? Entonces, la célula tumoral sobrevive en entornos muy agresivos, por decirlo de alguna manera, o muy tóxicos, ¿no? Puede sobrevivir a la quimioterapia, puede sobrevivir a concentraciones altísimas de radicales libres, puede sobrevivir a la hipoxia, ¿no? Y sin embargo, con todo eso presente, sigue dividiéndose. O sea, creo yo que vuelve a un estadio muy primitivo de, de supervivencia, ¿no? Porque con todas esas condiciones que acabo de mencionar, la célula debería morir, porque no tiene sentido que se siga multiplicando en esas condiciones, pero sin embargo sobrevive. Y de hecho, los tratamientos que se están estudiando como avance para el cáncer tienen que ver con esto, como poder modular ese mecanismo que tiene la célula tumoral de bypassear lo que es la apoptosis, ¿no? Que son mecanismos que están bien estudiados. Tremendo, es maravilloso. Entonces, con todos esos conocimientos, ¿cómo vamos a hacer para mantener una mitocondria feliz, para estimular una mitogénesis adecuada y una mitofagia también? ¿No? Ese balance fundamental para renovar nuestras mitocondrias. Lo Exacto. principal que tenemos que hacer es eliminar todo lo que nos bloquea, todo lo que nos detiene el metabolismo, ¿no? Resistencia a la insulina, trabajarla, una inflamación crónica de bajo grado, este,
bueno, ocuparnos del sueño y ritmo circadiano como siempre, porque el sueño va a regular siempre la reparación, la autofagia, la mitofagia, todo siempre para ese lado, y estimular el metabolismo desde la mañana, estimulándolo, viendo la luz del sol matinal cuando sale. Claro, no le gusta nada la mitocondria, no le gusta nada la disrupción circadiana, no le gusta la luz de noche, la luz artificial de la noche no le gusta, le hace mucho daño, le gusta la luz de la mañana, no le gustan los tóxicos, no le gusta el glifosato. Evitar todo eso, exactamente, tóxicos, la radiación electromagnética a la cual estamos expuestos permanentemente, el wifi, apagarlo, todo lo que se pueda, todo, apagarlo de noche, ¿no? Por lo menos. Mantener el celular lejos del cuerpo, las computadoras, las laptops lejos del cuerpo. Son medidas pequeñas que vamos tomando que a lo largo del día suman, ¿no? Porque esta radiación electromagnética deshidrata la mitocondria y una mitocondria deshidratada es una mitocondria disfuncional y que de ahí a envejecida es un pasito, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta todo lo que va a dañarla para poder prevenirlo. Con todo este conocimiento, entonces ahora podemos saber cómo podemos hacer para mantener una mitocondria feliz, ¿no? O sea, lo primero es eliminar lo que va a enlentecer el metabolismo, lo que va a no permitir que la mitocondria eh, esté vibrante, ¿no? Entonces, eliminación control de la inflamación crónica, la resistencia a la insulina, un adecuado ritmo circadiano, que es fundamental, como dijimos hoy, para activar el metabolismo, una reducción de la exposición a la luz azul en la noche, que eso es el mayor disruptor circadiano. El ultraprocesado. Alimentación, sí, en la alimentación no sé, eso es una preocupación que es muy común, que la gente quiere saber qué como, por lo menos que no como, no comas nada ultraprocesado. Eso Mm, sí, que evita consumir alimentos también procesados o que hayan tenido uso de glifosato en su producción. El glifosato es un tóxico muy nocivo para la mitocondria. correcto. La Eh, exposición la prevención o la reducción de la exposición a la radiación electromagnética, los celulares, el wifi, ¿no? El wifi prendido todo el día, ¿no? Hay sí, cosas para paliar. tema doblemente invisible, porque digamos, es invisible el efecto de las frecuencias electromagnéticas sobre nuestra biología, porque no se ve, y también es invisible porque no se está hablando mucho, aunque sí se habla cada vez más, pero cada vez se demuestra más el daño que generan la mitocondria, las frecuencias electromagnéticas no nativas, ¿no? Las que son nada, como extrangeras para nosotros o extrañas, y la mitocondria es precisamente sensible a ese tipo de radiación, generando deshidratación celular, justamente porque dentro de uno de los subproductos de la respiración celular que ocurre en la mitocondria, por la cual se genera ATP, también se genera agua. Entonces, si la mitocondria está siendo afectada por X motivo, en este caso por las EMF, las frecuencias electromagnéticas, va a producir menos agua, se va a deshidratar y eso va a tener sus consecuencias, que en alguno de estos episodios podemos hablarlo, Caro. Totalmente, pero sí, apagar el wifi en la noche, poner el celular lejos del cuerpo, la computadora, el laptop, ponerlo, no apoyarla directamente en el cuerpo. Hay pequeñas medidas, truquitos que uno puede empezar a implementar a diario, ¿no? Entonces, para poder apoyar la maquinaria metabólica que es la mitocondria, ¿no? Y después, ¿qué otros hacks podemos hacer, ¿no? Ejercicio, como dijimos hoy, en todas las variedades. Habíamos hablado que el HIIT sí tenía que ver con la generación de mitocondrias, pero también el ejercicio de mayor duración, el aeróbico también, va a estimular la generación de mitocondrias. Sí, en realidad todo lo que fuimos hablando a lo largo de este episodio, que lo mencionamos, todas esas cosas, todas las que sirven en la exposición al frío, eh, El calor como también, el el calor sauna. también, sí, generar adaptación, generar estrés en el cuerpo, pero un estrés quizá más controlado, ¿no? Lo que se llama como hormesis. También a la mitocondria le gusta la hipoxia. No es que le guste, sino que la estimula, La ¿no? estimula, En estímulos donde haya bajo oxígeno va a hacer que se generen más mitocondrias y eso es un lindo estímulo. adaptativa, claro. Ajá. Ir a la montaña, por ejemplo, donde hay menor presión de oxígeno,
a uno le puede dar miedo, te puedes sentir mal, ¿no? Que te puedes apunar o lo que sea, pero es un muy buen estímulo para producir más mitocondrias. O lo que se llama como hipoxia intermitente, que se practica ahora, que es, no sé, quizá meterte en una pileta y sostener la respiración abajo del agua durante algunos segundos, ir aumentando progresivamente la cantidad de tiempo. Pues estos son todos estímulos que van a hacer que el cuerpo genere más cantidad de mitocondrias y mitocondrias que estén bien, ¿no? Que estén sanas y contentas. Qué lindo, me encantan esos temas. Y después, por último, bueno, por supuesto, el ritmo circadiano va a colaborar, va a ser fundamental más que colaborar, pero ¿habrá algún suplemento o algo en el caso de que una persona está enferma, que está tomando las riendas de su salud, ¿no? Y quiere, no sé, algo más? ¿Hay algún tipo de suplementación, ¿no? Que se puede utilizar, magnesio, siempre son Sí, cofactores importantes, riboflavina, claro. ¿no? Sí, magnesio tiene, bueno, o sea, en la respiración celular tiene mucho, digamos, efecto, ¿no? O sea, hay muchas reacciones que están mediadas donde se requiere magnesio para que eso pueda producirse, así que siempre va a ayudar. Eh, azul de metileno a mí me gusta muchísimo porque participa en la cadena de transporte de electrones. Eh, ¿Qué más? Riboflavina, Ujú. riboflavina, coenzima Q10, Ah, la CoQ10, sí, carnitina, sí. claro, Hay sí, algunos sí. suplementos que sí pueden venir bien, pero no se trata de tomar el suplemento como en vez de, ¿no? O sea, si todos los pasos anteriores no los estamos cumpliendo, entonces acá vamos a generar un, no sé cómo decirlo, un desorden a nivel mitocondrial, ¿no? A nivel celular. No se trata de tomar un atajo, porque no es un atajo hacia la salud y voy a estar bien igual, ¿no? Porque las mitocondrias no se van a reparar. Y esto no va a generar mitogénesis, va a darle soporte a la mitocondria, pero no te va a generar una mitocondria nueva, ni va a ayudar a que se muera la que se tiene que morir, ¿no? Entonces, estos suplementos son esos mismos suplementos, son colaboradores externos cuando una persona ya está enferma realmente y necesita eh, enfocarse en estimular todos los procesos de reparación, ¿no? Pero el suplemento es lo último que se agrega luego de un cambio completo de estilo de vida y de incorporar todo esto que acabamos de hablar hoy con André. Así es, Caro, y lo que se siente, digamos, la sensación de bienestar que uno percibe cuando la mitocondria está contenta, vale la pena investigarlo y atravesarlo, porque no es solo evitar enfermarme, sino sentirme bien. Totalmente, el terreno es todo al final y al cabo, ¿no? Entonces, si tenemos un terreno fuerte, sólido, con mitocondrias sanas, realmente aleja la aparición de enfermedades. Claro que si vamos por el camino de más desorden, sin incorporar este tipo de hábitos, bueno, sí, es un mal terreno que va a favorecer la aparición de enfermedades.